Una alegría, un gusto poder estar en casa. Allá en San Luis también somos Emanuel, somos un fragmento de la Emanuel de Ballester, que estamos sembrando la palabra allá en el norte de San Luis. Para los que no me conocen, el pueblo es Santa Rosa del Conlara. Salimos con mi esposa Yamile y mis dos hijas, Trinidad y Victoria, en el 2010. Comenzamos a plantar una obra allí. Finalmente en el 2018 pudimos comprar la propiedad para la iglesia y para el Instituto Bíblico, que se fundó en el 2013. 3 años después de comenzar la obra, comenzamos con un Instituto Bíblico, trabajamos fuerte con la educación y nosotros con la familia crecimos nacimos en la renovación carismática y después al empezar a estudiar la doctrina nos sentimos como obligados a ajustarnos más a la Biblia, a ajustarnos más a la palabra de Dios, y ahí fue cuando la iglesia Emanuel, el pastor Enrique y la pastora nos recibieron en el año 2013. Empezamos a estudiar la palabra de Dios y a apasionarnos por la palabra, pero por sobre todas las cosas que también rescato de ese grupo en el que nacimos es el fuego y el hambre por el poder de Dios, por las manifestaciones de Dios y por verlo a Dios actuar en medio nuestro. No solo en conversiones, sino también en milagros, prodigios, en sanidades, en liberación. Recuerdo en la parroquia ver saltando a una mujer de banco en banco manifestada y nosotros no entendiendo nada, cómo se hacía liberación. ¡Cerrá la puerta! ¡Agarrala! ¡Frená! Uno le ponía la Biblia en la cara, rompía la Biblia, el encargado del grupo se agarraba la cabeza. ¡Hacelo con tu Biblia, no lo hagas la mía! Y bueno, era la experiencia que fuimos teniendo y después ajustándonos a la palabra y creciendo en el conocimiento, pudimos ir ajustando algunas cosas. Pero una cosa pendiente que tenía, que desembocó en este libro, es el tema de la sanidad. ¿Cuál es la clave para la sanidad? Se necesita un poder especial, se necesita un llamado especial, se necesita una unción especial. Es para todos la sanidad, es para algunos. Dios sana al que quiere, Dios elige y sana, como lo hizo Jesús con justo Guille nombró del estanque de Betesda. Pues es la situación para todos que Jesús dice: a vos sí, y dejó un montón de otros que estaban ahí en el estanque enfermos y los dejó. ¿Esa es la voluntad de Dios? ¿O eso lo hizo específicamente ahí en ese momento porque no se podía poner a ministrar a todos, ¿no? Y porque fue la misericordia de Dios actuando y hay otra manera de estar siendo sanos? Entonces tenemos un montón de preguntas con respecto a la sanidad y esas preguntas son dudas que formulan preguntas, porque si no tenemos la duda no hay pregunta, ¿verdad? Entonces, todas esas preguntas, si no son respondidas, eso dijimos que es duda. ¿Y la duda es opuesto a qué cosa? A la fe, a la certeza, a la seguridad. La fe es certeza de lo que estoy esperando. Y si por la palabra de Dios vemos que Jesús a todas las personas que fueron a Él con fe, a todas, exclusivamente a todas, las sanó. Para recibir sanidad necesitamos fe. Y si no tenemos certeza, si hay duda, no podemos llegar a la fe que alcanza la sanidad. Así que, resumiendo un poquito el mensaje y resumiendo este libro, la voluntad de Dios es sanidad. Gloria a Dios. Dios quiere sanidad. Él es sanidad. Su naturaleza es sanidad. Su obra es sanidad. Y la salvación es sanidad. Es sanidad para el espíritu. Y si hay sanidad para el espíritu, hay sanidad para el alma y sanidad para el cuerpo. Porque somos seres integrales. Y todo va con todo. Si estamos mal espiritualmente, eso va a estar afectando el cuerpo.
No es que si hacemos gimnasia y nos alimentamos bien, pero estamos mal espiritualmente, no nos va a pasar nada. No, si estás mal espiritualmente, aunque te alimentes bien y hagas gimnasia, y algo se va a despertar adentro. ¿Por qué? Y porque la parte espiritual también hace a todo nuestro ser. Y si estás bien espiritualmente y no te alimentas bien, también va a estar afectando. ¿Por qué? Porque somos seres integrales. Entonces necesitamos sanidad integral, ¿verdad? Pero la voluntad de Dios es sanidad. Y lo que hoy quería compartirles, y empecé a la mañana y les voy a resumir rápido los 2 puntitos que vimos a la mañana, es 7 motivos o 7 razones por las que sanidad divina es la voluntad de Dios. 7 razones por las que sanidad divina es la voluntad de Dios. Yo les recomiendo que si no tienen un lápiz, agarren el teléfono, un bloc de notas, abren o en un mensaje de texto y mientras van escribiéndolo a alguien que necesita este mensaje, van tipeándolo ahí y se van anotando por lo menos los puntitos principales con el versículo clave. Y después lo van reviendo en sus casas porque necesitamos alimentarnos de estas verdades para estar recibiendo estas verdades. La primera de las razones que vimos hoy a la mañana y desarrollamos es que la palabra de Dios es medicina. Dice Proverbios 4:20: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos de mi palabra, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu, no dice espíritu. La palabra de Dios es medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando sentimos un estado gripal? ¿A dónde salimos corriendo? Botiquín, ¿no? Ibuprofeno. Y esto es medicina para todo nuestro cuerpo. ¿Bien? O sea, ¿a dónde está puesta nuestra fe? La fe es confianza, es certeza. Decíamos hoy que la palabra en español viene del latín fides, de donde viene fidelidad. ¿A qué le somos fieles? ¿En qué estamos confiando? Entonces, por la experiencia, conocemos o creímos que eso nos traía la solución y ahí pusimos nuestra confianza. Pero para mover esa fidelidad a esto que es lo firme, que es lo estable, necesitamos comenzar a alimentarnos con esto. Porque es medicina a los que la hallan. Necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Así como el cuerpo extrae los nutrientes de un alimento, comemos pan y no sabemos cómo lo hace, pero el cuerpo va sacando todos los nutrientes. De la misma manera, cuando nos alimentamos de palabra de Dios, el espíritu está sacando los nutrientes que necesita nuestro cuerpo. Y desde el espíritu alimenta nuestra alma, las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Y desde nuestra alma se alimenta nuestro cuerpo. Y ahora la ciencia comprobó eso, gracias a Dios. Que antes parecía que estaban enemistadas la ciencia y la fe. Para nada. Ahora cada vez se unen más. Y cuanto más descubrimientos hay, más vemos que están descubriendo lo que Dios ya dijo desde hace 3000 años y desde el principio, ¿no? Que si no renovamos nuestro entendimiento, que es lo que hoy dice la ciencia, si no cambiamos nuestros pensamientos, desde el cerebro se largan toxinas que terminan enfermando nuestro cuerpo, que terminan generando células cancerígenas o trayéndonos gastritis o trayéndonos reuma, artritis, artrosis, falta de perdón, rencores. Todas estas cosas comienzan a repercutir en los huesos, ¿no? Entonces, esto que la ciencia lo está descubriendo ahora es lo que nos dice la palabra de Dios desde hace miles de años. Mientras callé, envejecieron mis huesos, nos dice la palabra de Dios. La palabra es medicina para todo nuestro cuerpo. Primera razón. Segunda razón, la sanidad es el pan de los hijos. Fue la Sirofenicia a buscar a Jesús mientras estaba de vacaciones con los discípulos y le dice: por favor, ayúdame, saná
a mi hija. Y el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué le dijo eso? Porque él había venido a la casa de Israel. Él había venido y su ministerio estaba en ese tiempo exclusivamente para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estoy en Mateo 15, 21 y versículos siguientes. Mateo 15, 21. ¿Y qué fue a buscar la sirofenicia? ¿Fue a buscar salvación? ¿Lo fue a buscar para decir, quiero recibirte, Jesús, como mi Salvador? ¿Quiero vida eterna? No. Lo fue a buscar porque tenía un problema con la hija de salud. ¿Y cómo llama eso Jesús? El pan de los hijos. Así que y me encanta esto, que puso pan y que no puso torta. Y que no puso flancito con crema y dulce de leche. Porque eso lo podemos obviar. Pero el alimento principal no. Pero el pan no lo podemos obviar. Y la sanidad tampoco la podemos obviar. ¿Por qué? Porque si estamos enfermos no nos servimos ni a nosotros, ni servimos a Dios, ni servimos a nadie. Porque el Señor no nos llama y nos capacita para que después terminemos en la cama y nos tengan que terminar sirviendo a nosotros, sino para que nosotros estemos sirviendo a otros, ¿verdad? Y estemos transmitiendo vida, y estemos transmitiendo, mis palabras son espíritu y son vida, y estemos animando, y estemos confortando, consolando, sanando, restaurando. Y eso le dice pan. Pan, el alimento principal que necesitamos. Tanto la salvación como la sanidad, como la libertad, que es el alimento principal. Y esa palabra, los evangelios la unen en una sola palabra, que nosotros la separamos, pero en realidad el evangelio la dice de una sola manera. Y esa palabra es sozo en griego. Cada vez que leemos en el Nuevo Testamento fue salvo, o leemos fue sano, o leemos fue libre, en realidad la palabra en el Nuevo Testamento es sozo. Y esa misma palabra tiene otra forma que es sotería, que significa también salvación, libertad y sanidad. Entonces, cuando Jesús daba salvación, daba también libertad y sanidad. Cuando Jesús daba sanidad, daba también salvación y libertad. Cuando Jesús daba libertad, daba también salvación y sanidad. ¿Por qué? Porque la salvación de Jesucristo es integral. Nos rescata, es como, me encanta este ejemplo, ¿no? Se está ahogando una persona que tiene cáncer. Bueno, si lo rescata un guardavidas, lo va a estar rescatando de una sola cosa. Lo rescata de que se ahogue, pero se terminó muriendo de cáncer. Si lo rescata un salvavidas cirujano, especialista, ¿cómo se llama el especialista en cáncer? Oncólogo, cirujano y oncólogo, la tiene completa. Ahí tiene salvación. Bueno, Jesús es ese salvavidas, oncólogo y líder de liberación. Su salvación es integral, pero necesitamos recibir esto a través de la fe. Y la iglesia, lamentablemente, y hablo de la iglesia universal, en general, no de la brasilera, de la iglesia universal de todo el mundo, dejó de lado toda la parte que no es salvación y exclusivamente comenzó a enseñar sobre salvación separado de sanidad y de liberación. Y esto un poco por la cosmovisión católica latina que tenemos, ¿no? Que acá tenemos que pasar todos los tormentos y sufrir y latigar, y la vida está del otro lado, la vida eterna, ¿no? Pero la palabra de Dios no nos muestra de esa manera la vida eterna. Nos dice, yo soy la vida eterna, Jesús. Y cuando recibimos a Cristo, tenemos la vida. Y la vida eterna es conocer al Padre y conocer a quien tú has enviado, dice Jesús. Entonces, cuando tenemos a Cristo, tenemos la vida. Y cuando tenemos la vida, tenemos todas las cosas, dice Pedro, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio del conocimiento del Hijo. ¿Y todas las cosas qué significan? No le busquemos vueltas. Van a ponerse a hurgar en comentarios bíblicos y agarrar algunos teólogos que no, bueno, ese todo es relativo, ese todo, saquemos la enfermedad, saquemos las cosas
Todo es todo. No hay vuelta. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por medio de Jesucristo. Ahora, si no la anunciamos, no la podemos estar tomando, no podemos estar abrazándonos a ella. ¿Por qué? Porque la fe, ¿cómo viene? Y si nosotros predicamos solo salvación para después de la muerte, lo único que va a recibir la gente es salvación para después de la muerte. Comencemos a predicar sanidad, comencemos a predicar libres en Cristo, una mente renovada. ¿Y qué vamos a recibir? Vamos a recibir sanidad, vamos a recibir llenura del Espíritu Santo y vamos a tener una mente renovada. Tercera razón. La autoridad que nos dio sobre demonios y enfermedades. Y esto es una razón para creer que la voluntad de Dios es sanar. En Lucas 9, 1-2, le da a los apóstoles autoridad sobre demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús operó como hombre. Siendo Dios, Él se despojó, dice Filipenses, de sí mismo y se hizo hombre. Y vino y operó como hombre. Por eso en Juan nos dice, las obras que yo hago, ustedes también harán. Porque si hubiese operado como Dios, no podría decir eso. Tendría que decirnos, no lo intenten en sus casas porque yo soy un profesional. Como dicen eso de las motos que se meten en... No lo hagan chicos en sus casas esto porque soy un profesional. No dijo eso. No dijo eso cuando no podían los discípulos sanar al hijo de un padre que venía desesperado a pedirles, y él termina sanándolos. Y cuando le preguntan a los discípulos por qué no pudimos hacer esto, ahí hubiese sido el momento justo para decirle, porque ustedes no son como yo. Si fuesen el Hijo de Dios, con mayúscula, lo podrían hacer. ¿Pero qué les dijo? Porque no tienen fe. Y encima se enojó, porque ya tenían que tener fe, porque fue después de estar mandándolos con autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y vinieron con resultados. Y después de eso, volvieron a fallar, porque así somos nosotros, ¿no? Y así es la escalera de la fe. Y no debemos desanimarnos, tampoco debemos estar castigándonos. Y esto quiero que lo entiendan, que yo no lo estoy hablando desde la superación, ni que yo no tengo ninguna prueba, ¿no? Estamos todos en el camino de la fe, estamos todos creciendo en fe y estamos todos desafiándonos los unos a los otros a la fe. Pero nuestro único ejemplo es Jesucristo. Y no podemos bajar el estándar para estar siendo, bueno, si el apóstol Pablo no pudo tal cosa, nosotros, ¿qué podemos esperar? Nosotros tenemos que esperar más. ¿Por qué? Porque nuestro ejemplo es Jesucristo, no es el apóstol Pablo. Porque nuestro ejemplo no es el apóstol Pedro. Y porque gracias a Dios la palabra nos mostró todos los defectos que tuvieron ellos. Pedro, que se fue con los judaizantes y dejó cuando estaba con los gentiles, y Pablo lo tuvo que exhortar en público, Pablo enojándose con Juan Marcos. Entonces podemos ver ahí todas las falencias de los que terminamos endiosando. Hay uno solo que fue perfecto, y ese debe ser nuestro ejemplo, y ese es la fe perfecta, y ahí tenemos que estar mirando. Él nos dio autoridad sobre demonios y sobre enfermedades. Se necesita poder, que es lo que nos prometió en el bautismo del Espíritu Santo, que dijo, esperen la promesa, en Hechos 1:8, y esa palabra es dunamis. Así que, ¿qué recibieron con el Espíritu Santo en Pentecostés? Dunamis, que es poder. Pero aparte de esa palabra, hay otra cosa más que se necesita, que es autoridad. Y esa palabra es exousia. Y acá necesitamos entender un principio bien importante. Desde la caída, primero, en la creación, Dios pone al hombre como la corona de la creación. Le crea el departamento, papá compra el departamento para el hijo, le da la llave y le dice, vos lo administrás. ¿Quién tiene autoridad en este departamento? El hijo, nosotros. ¿Bien? El hijo, mientras está unido en comunión perfecta con el Padre,
el amor es el vínculo perfecto, tiene esa autoridad. Cuando rompe ese vínculo y se une a otro, pierde esa autoridad. ¿Qué hizo el Hijo de Dios, Adán? Rompió ese vínculo y se unió a otro. En esa unión le terminó dando esa autoridad al enemigo. ¿Quién terminó siendo el dueño del departamento, administrando el departamento? El enemigo. ¿Qué le dice el diablo a Jesús en la tentación en el desierto? A mí me fue dada esta exousia, esta autoridad, este dominio me fue dado a mí y a quien quiero se lo doy. Así que si te arrodillas a mí, yo te doy esto. Quería tener un segundo. Pero Jesús podía recuperar esa autoridad de una manera mejor y mucho ilegal, ¿no? Que era a través del amor, que era a través de ser el sustituto y que era a través de la cruz. Y recuperó esa autoridad a través de la cruz. Y dice en Mateo 28, 19, o 18, dice, no, 19, toda exousia, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad que el enemigo dijo tener en la tierra, que al principio la tenía el hombre, pero que fue quitada por la caída, ahora el postrer Adán, el último Adán, Jesucristo, la termina recuperando. Y esa autoridad es la que tenemos nosotros cuando estamos en Cristo. Y miren esto, no necesitan ni tener autoridad delegada por Dios. Necesito que me delegue autoridad. Jesús delegó autoridad antes de la cruz. Delegó autoridad cuando envió a los discípulos antes de ser el pago por el sacrificio, por el pecado, por la caída. Y está recuperando esa autoridad. Ahora nosotros estamos en Cristo. Y en Cristo no necesitamos que nos delegue autoridad. En Cristo tenemos la autoridad de Cristo. Nosotros nos presentamos ante una situación y en lo espiritual, ¿quién se está presentando? Jesucristo. No nos estamos presentando nosotros. Así que cuando te tengas que enfrentar con cualquier demonio, con cualquier diablo, no te veas vos enfrentándote a eso. Está Cristo enfrentándose a eso. Porque nosotros estamos en Cristo. ¿Pero esto cómo ocurre? A través de la fe. A través del creer. A través del sabernos en Cristo. Y el sabernos en Cristo nos da esa autoridad para plantarnos ante el enemigo. Y la enfermedad es obra del enemigo. La cuarta razón, porque Él es nuestro buen pastor. La voluntad de Dios es sanidad porque Él es nuestro buen pastor. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y ahí se incluye también la sanidad. Nada me faltará. El pastor tenía la tarea de estar dándole de comer, tenía la tarea de cuidar, de guardar, de apacentar, y tenía la tarea de sanar también a las ovejas. Y el Señor es nuestro pastor. Y en Él no nos falta nada. Y en Él tenemos este sozo: salvación, libertad y sanidad. Una salvación integral. Si seguimos al pastor y toda su palabra recibimos y nos plantamos en toda su palabra, nada nos va a faltar. Ahora, si no le seguimos, Él va por un lado. Si nosotros elegimos otro camino, ahí comenzamos a sufrir las consecuencias. Pero si le seguimos, aunque ande en valle de sombra de muerte, porque Él está con nosotros. Cuando nosotros le seguimos, y esto es algo de fe, hermanos, y recíbanlo. Aliméntense de esto diariamente, aliméntense de esto permanentemente, porque llega, y Dios no lo permita, pero llega a pasar otra pandemia más y yo no quiero ver caídos. El espíritu de fe es el que relató el Salmo 91. Y todos y cada uno de nosotros debe decir, caerán a mi lado 1000. Nada me pasará.
Y lamentablemente ni el 5% de la iglesia estaba diciendo eso. Estábamos todos diciendo, como decían las propagandas, y nos metían la propaganda: vinieron por tu abuelo, ahora vienen por tu padre, mañana vienen por ti. Satánicas esas publicaciones, ¿no? Y nos alimentamos de eso y estamos en los datos. Uy, se murió, y otro vecino más abajo, y otro vecino más, uy, es verdad, lo de la propaganda, vienen por mí, vienen por mí. Ese no es el espíritu de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? Caerán a 2.000, 10.000 a mí. Puede pasar lo que sea alrededor tuyo. Pueden caerse todos alrededor y te va a decir la gente: ¿pero quién te crees? ¿Y vos qué le vas a decir? Soy un hijo de Dios. ¿Quién me creo? Soy un hijo de Dios. Soy el hijo del dueño. Soy el hijo del creador de los cielos y de la tierra. Ese es el espíritu de fe. Él es nuestro buen pastor y nada nos faltará. Quiero ir rápido para terminar los puntos. En Ezequiel 34 es fuerte este pasaje que comienza a juzgar a los pastores de Israel. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Di a los pastores: así ha dicho el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, comen la grosura, se visten con la lana, la engordada degollan, mas no apacientan a las ovejas. No fortaleciste a las débiles, ni curasteis a las enfermas. Y acá no está hablando de pastores de ovejitas, de animalitos. Está hablando de los líderes de Israel. Ahora, ¿qué se esperaba de estos pastores? Se esperaba que cuiden a las ovejas y se esperaba que sanen a las enfermas. ¿Bien? Eso es lo que se está esperando. Ahora, esto es lo interesante, porque la profecía no es para juicio. La profecía es para ánimo, exhortación y consolación. Esto es lo interesante. El versículo 11 nos dice: porque así ha dicho el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día en que está en medio de ellas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos, las juntaré en las tierras, las traeré a sus propias tierras, las apacentaré en los montes. Y el versículo 16 dice: yo buscaré la perdida, la haré volver al redil, la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y acá la palabra jalá en hebreo es: fortaleceré a la enferma. Estaré sanando, estaré restaurando a la enferma. Gloria a Dios. Y esto no lo estamos hablando por los pastores, porque de las personas no tenemos que estar esperando. Tenemos que estar esperando de Dios. ¿Y quién es el buen pastor? El buen pastor no es Juan Pablo. Hay un solo buen pastor. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y el buen pastor es el que da su vida por las ovejas. Y el buen pastor es el que sana a las enfermas. Y el buen pastor es el que venda a las perniquebradas. ¿Por qué la voluntad de Dios es sanidad? Porque Él es nuestro buen pastor. Y si Él pone un estándar así en los pastores, Él está por debajo de lo que pide. No. Si Él está diciendo: yo espero de los pastores que estén sanando, que estén consolando, que estén fortaleciendo, y yo que soy pastor no hago eso. No. Si Él pone ese estándar, es porque Él supera eso. La voluntad de Dios es sanidad. Él es nuestro buen pastor y va a estar sanando nuestras enfermedades. El quinto punto: en la creación original no existía enfermedad. Génesis capítulo 1. Ven todos los días y toda la creación, está en esa sola página.
Y dice el versículo 4, y vio Dios que era bueno. Dice el versículo 10, vio Dios que era bueno. Versículo 12, la hierba, vio Dios que era bueno. El 18, vio Dios que era bueno. El 21, vio Dios que era bueno. El 25, vio Dios que era bueno. Y el 31, termina toda la creación y antes de descansar, vio Dios que era bueno. ¿Existe enfermedad ahí? No existe enfermedad. ¿La enfermedad es creada por Dios? No. La enfermedad es producto de la caída. La enfermedad comienza en Génesis 3 para adelante. La voluntad de Dios es sanidad. Dios no creó la enfermedad. La vida futura también la planificó sin enfermedad. ¿Por qué? Porque la planificó de la misma manera que planificó la primera. ¿Y dónde lo tenemos eso? Apocalipsis 22:2. Estará nuevamente el árbol de la vida y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Gloria a Dios. No había enfermedad en la vida primera, no va a haber enfermedad en la vida futura. En este tiempo de la naturaleza caída estamos batallando contra eso, pero eso no es la voluntad de Dios. Necesitamos romper con un montón de patrones que tenemos y de costumbres, de pasó tal cosa, bueno, era la voluntad de Dios y se llegó a tal chiquito, o sea, lamentablemente no es así. Gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que no es así. ¿Por qué? Porque Dios no quiere la enfermedad. Porque Dios no viene a robar, a matar y a destruir. Es el enemigo. Y no estamos hablando de que a los que sufren estas cosas y pierden o perdemos algunas batallas, vamos a perder la vida eterna. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de batallas. Y no perdemos batallas de la fe mientras estamos viviendo. ¿Perdiste alguna de ellas? Y yo también. Y sigo perdiendo, lamentablemente. ¿Por qué? Porque estoy creciendo en fe. Y mientras crezco en fe, pierdo batallas. Pero, ¿qué nos promete la palabra de Dios? Que en Él, y que afirmados a su palabra, vamos de gloria en gloria, vamos de victoria en victoria, y eso nos hace más que vencedores. Entonces necesitamos renovar nuestro entendimiento, renovar los pensamientos, llevar nuestra mente cautiva a la obediencia a Cristo y sacarnos esos patrones que tenemos que nos conforman al mundo, al sistema del mundo. No se conformen a este siglo, transfórmense mediante la renovación del entendimiento para que comprueben ¿qué cosa? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Es perfecta la enfermedad? ¿Es buena? ¿Le agrada a alguien? No pertenece a Dios. Lo de Dios es sanidad. 6. Dios siempre quiso sanidad. Se manifestó y uno de sus nombres, en el Antiguo Testamento están los 7 nombres redentores de Dios. Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, ¿no? El Señor es mi paz, el Señor es mi justicia, mi estandarte, y se manifiesta en Éxodo 15:26 como Jehová o Yahvé Rafa. ¿Qué significa? El Señor es sanador, mi sanador. Con la manifestación o la revelación de cada nombre que está haciendo, está revelando su naturaleza. Él por naturaleza es sanador. Por naturaleza es amor. Así que por naturaleza, si es amor, no puede odiar. No puede odiar porque Él es amor. No puede. Aun cuando castiga, aun cuando disciplina, más que castiga, cuando disciplina en amor, como debe hacer un padre, ¿no? Disciplina en amor. Aun cuando tiene que hacer un juicio, hace el juicio en amor. Y de la misma manera, su naturaleza es sanidad. Y hay que aprender a interpretar el lenguaje del Antiguo Testamento, de que parecería como que Dios envía enfermedades. Pero el Antiguo Testamento lo necesitamos interpretar a la luz del Nuevo Testamento, porque la revelación es progresiva. ¿Bien? Entonces tenemos un lenguaje en el Antiguo Testamento y hay que saber interpretarlo. Y parecería que Dios envía enfermedades, pero no. Dios se manifiesta en Jesucristo.
En el principio, dice, comienza Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras por los padres y por los profetas, ahora habló por medio del Hijo. Así que presten atención a lo que dijeron los profetas, pero todo después filtrenlo por lo que dijo el Hijo. Porque Él es el resplandor de su gloria, porque Él es la imagen del Padre, porque Él es el que escuchó de primera mano y las palabras que me diste, Padre, esas les he dado. Mis palabras son espíritu y son vida. La naturaleza de Dios es sanidad. Y la última razón, sanidad es parte de la redención. Sanidad es parte de la cruz. Isaías 53, 4 y 5 dice que Él se llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Lo profetizó Isaías 700 años antes de que ocurra en la cruz. Después lo confirma Mateo en el capítulo 8, versículo 17. Dice que estaba sanando a todos los enfermos que venían a Él, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, que dijo, se llevó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz. Y después lo confirma Pedro, en primera de Pedro 2:24, creo, 2:24, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos curados. ¿Vean? Tenemos la sangre derramada por el perdón de nuestros pecados y las llagas en su cuerpo por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. El domingo, cuando celebremos la cena del Señor, bebemos la copa, la sangre, por el perdón de nuestros pecados, y comemos el pan, el cuerpo, por la sanidad de nuestros cuerpos. Dice 1 Corintios 11, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros, y muchos se murieron lamentablemente. ¿Por qué? Por no discernir el cuerpo, por no darnos cuenta de lo que tenemos ahí en la redención. Sanidad es parte de la redención, abracemos la redención completa. Él murió por nuestros pecados y también murió, llevó sus llagas por nuestras enfermedades y por nuestras dolencias. La voluntad de Dios es sanidad. Abrazate a esta verdad. Resistile al diablo. Santiago dice que si nos aferramos a Dios y le resistimos al diablo, Él huirá de nosotros. El diablo va a estar atacándote de la manera que sea, con síntomas, con la mente, lo que te vino es mortal, te van a estar desahuciando a través de los estudios de los profesionales. La mancha que salga va a ser algo real, porque está ahí, pero la palabra de Dios es más real que esa mancha, porque cielo y tierra van a pasar, pero hay algo que permanece para siempre. Pero todas las cosas que son átomos van a estar pasando, y aparte, todo lo que es espíritu está sosteniendo a lo que es materia. Porque todo lo que fue creado de la boca de Dios y está sostenido por Él. Eso nos dice Colosenses de Jesús, que Jesucristo creó todas las cosas y sostiene todo con el poder de su palabra. Así que cuando nos unimos a su palabra y a través de la fe nos alimentamos de ella, comenzamos a tener en nuestro cuerpo y en la materia cambios. ¿Conforme a qué? Conforme a la palabra de Dios. Porque el cielo es el que gobierna sobre la tierra. Porque lo espiritual es lo que gobierna sobre lo material. Pero eso es a través de la fe. Te voy a invitar a ponerte de pie. Santo,